Hola, bienvenidos a KNC Podcast. Yo soy Katia. Y yo soy Carlos y el día de hoy vamos a hablar de la etapa 9 del Tour de Francia, una etapa muy excitante, etapa de montaña. 35 años hace que el Que el Tour tour no no pasa corría por por ese ahí. lugar. Sí. ¿Y cuáles son los detalles? Pues, como dijiste, etapa de montaña, ¿verdad? Con elevaciones de categoría 3 y 4 y una de categoría que no tiene número porque nunca pudieron medir la categoría que es, como has explicado anteriormente. La distancia de la última, de la más alta, de 13.3 kilómetros y es un total de 183 kilómetros. Toda la etapa fue un total de 183, pero la categoría más alta fueron 13.3 Y kilómetros. termina cuesta, ¿verdad? También. Sí, terminó cuesta arriba y fue muy curioso ver que no había espectadores. Era como raro cuando llegaron, no se sintió como la misma emoción. Me trajo muchos recuerdos a la etapa del Tour cuando corrieron durante el coronavirus, que las etapas eran así, ¿verdad? Llegaban y no había absolutamente nadie al final. Sí, fue interesante porque incluso en las entrevistas después los corredores decían, ¿verdad? Que cuando pasaban por esa parte y no había nadie diciéndoles nada, pues se sentía como extraño, ¿verdad? Porque Sí, estás sufriendo en ese momento y no hay cómo distraer la mente del sufrimiento. fue una etapa bien difícil porque estaba súper caliente, entonces sufrieron de deshidratación. Muchos llegaron a echarse agua, a que les pusieran, tienen como unos chalecos fríos, Ujú. que no sé si es hielo o es como ese gel frío, pero a que les pongan chalecos y todo para tratar de recuperar el cuerpo a cierta... Bajar am, la temperatura un ajá, poco, ¿verdad? Para mejorar la recuperación, porque al final de cuentas, después de cada día de recorrer 180 kilómetros, 200 kilómetros, necesitas recuperarte lo mejor que puedas para al día siguiente poder hacer eso, a excepción del día de hoy, porque el día de mañana es un día de descanso para los corredores. así es. De entrada a la etapa, supimos que Queen Simmons del Trek y Steph Kras del Total Energy abandonaron la etapa debido a lesiones sufridas en las caídas de la etapa anterior. Ujú. Bueno, lo de Queen fue desde etapas desde antes, ¿verdad? Y ya al final pues tiró la toalla, ¿verdad? Pero el corredor de Total Energy y Cavendish fueron los dos que el día de ayer pues no lograron terminar y fue un abandono. Y vimos también que desde el puro inicio, apenas empezaron a correr, pues un grupo bien grande se logró escapar, ¿verdad? 14 corredores, si no me equivoco, fueron los que se escaparon, y entre ellos Nielsen Paules, que hablamos en el episodio anterior de que íbamos a ver lo más seguro a Nielsen yendo por esos puntos de montaña para tener más ventaja, ¿verdad? Y Ujú. mantener su camiseta. El grupo que se formó fue un grupo fuertísimo de corredores por lo menos la mitad de ellos eran corredores fuertes de montaña, que lo que querían era pues llegar a escaparse al final, Sí. lo cual causó que el pelotón pues al final de cuentas dijera, bueno, quiénes están y qué tanto riesgo tienen y al final pues decir, la verdad es que no vale la pena tratar de ir a buscar ganar eso. Que al final ganar la etapa que fue lo que yo había dicho que tal vez podía pasar, ¿verdad? Ujú. Una de mis predicciones era que muy probablemente, dependiendo de quién estuviera en la, Los en los escapados. escapados, pues el pelotón iba a tratar de jalarlos y eso iba a causar que al final Pogacar y Jonas y todo el equipo de Jumbo Visma pues tratara de llegar adelante y al final fueran a lograr el gane de la etapa, pero no pasó así. No. Al final de cuentas, la mayoría de los escapados, o todos los escapados, estaban a más de 30 minutos de la general y pues el pelotón simplemente dijo no vale la pena gastar energía en tratar de Y hacer lo que... vimos con la distancia que había entre el pelotón y los escapados, ¿verdad? Que eran aproximadamente 14 minutos entre uno y otro, y se vio que no había como una urgencia de ellos de ir a seguirlos, ¿verdad? Exacto. Sí. Ah, entre los escapados vimos a Movistar, ¿verdad? Habían, creo que eran 3 en total y después se fueron como perdiendo en la montaña, pero el canadiense Jorgensen de Movistar escapado para buscar el gane. El estadounidense.
Perdón, estadounidense. Jorgensen escapado, que es el único estadounidense que corre para Movistar en este momento. Y lo vimos ahí y hizo un excelente trabajo. Pero sí había un canadiense también, al final de cuentas, ¿verdad? El que ganó la etapa, ¿verdad? Que fue Michael Woods. Ganó la etapa y sí, canadiense. Él es corredor para el Israel Premier Tech, que es el equipo donde corre, lo ibas a decir tú, Chris Froome, que no está Chris Froome en este tour, pero sabemos que... Primera etapa que gana el Michael Woods, primera etapa del Tour de Francia, siempre lo había tenido en sus sueños. Es un corredor que ya está relativamente, llamarlo entre comillas, viejo, ¿verdad? Para el pelotón, pero una persona increíble cuando se trata de escalar montañas, ¿verdad? Cuando viene la etapa de montaña, incluso el mismo Jorgensen en declaraciones dijo que él sabía que tenía que tratar de salir, de despegarse del grupo lo más posible, lo más antes posible, que incluso le empezó la escalada, empezó a escaparse del grupo principal de los escapados los 10 kilómetros antes de que ya casi que apenas había empezado la cuesta más alta, ¿verdad? Y una de las razones era por corredores así como Michael Woods, que todo el mundo sabe que en el momento en el que lo escuchas, pues ya sabes que cuando llegue en la parte más empinada, como es el final, 11, 12%, 14% al puro final, pues ya no se iba a poder. Brutal ese final, y incluso ver al Pogačar, de verdad, verlo ahí que ya no podía, fue impresionante, porque en cierto momento donde iba subiendo, venían juntitos Pogačar, Sepp Kuss, después vimos que y Jonas, y después vimos que ya Sepp Kuss no estaba y era Jonas, y después vimos que Pogačar se escapa porque la diferencia de tiempo entre Pogačar y Jonas era de 37 segundos, ¿verdad? Y entonces Pogačar necesita acortar esa distancia de tiempo. Lo vimos que se escapa y Jonas no pudo del todo. Al inicio pues lo mantuvo, ¿eh? Al inicio apenas logró escaparse, Jonas se le volvió a pegar a la rueda y lo tuvo cerquita por lo menos, que pueden haber sido unos 500, 600 metros, y ya empezó a abrirse un poco. Sí, pero es que es esas, yo en lo personal ni caminando me vería subiendo esa cuesta, pero sí, es impresionante el trabajo tan grande que hacen estos corredores y la condición física tan impresionante que tienen, ¿verdad? Estuvo impresionante también la transmisión, al final de cuentas, estamos viendo llegar al primer lugar arriba y atrás justamente estaba pasando cualquier cantidad de cosas, ¿verdad? Sí. Que no empezamos a ver cómo corredores se quedaban atrás y todo, pero mientras estábamos tratando también de ver al frente lo que estaba pasando, pues fue bien difícil para las cámaras y la transmisión, pues captar la emoción que estaba pasando en los dos lugares, ¿no? Así es. Pero sí, una etapa súper, súper emocionante con todo lo que pasó. Como dicen también, fue impresionante ver al Michael, porque si te pones a pensarlo, al Michael Woods iba como tal vez como de corredor 8 cuando empezaron a subir. Y corredores se empiezan a despegar. Vimos a Neilson Powless también despegarse, tratar de sacar ventaja al inicio, ¿verdad? Y el Michael Woods, como empieza a dejar cuerpos atrás, pasa uno, pasa el otro, pasa Neilson Powless, pasa Mohoric, y al final pasa Jorgensen y ya logra llegar al final, ¿no? Eso sí estuvo súper impresionante. Fue una etapa, siempre dicen etapa aburrida al principio, pero yo siento que no pasa mucho al principio y es positivo. Sí vimos a un espectador que tenía como camisetas y había mucho viento y le cayó un ciclista, el ciclista se enojó, por supuesto, nada le pasó significativo porque no iban a velocidades altas ni nada, iba todo el pelotón junto, pero son cosas que pasan, ¿verdad? Y suceden frecuentemente donde se ve a un perro caminando y uno dice, oh por Dios, los perros, cosas así que uno todavía yo no logro entender cómo la gente sabe que vienen los corredores del Tour y no trata como de tener más cuidado, pero es parte de lo que uno dice, sucesos emocionantes de la carrera, ¿verdad? Al final, como ya dijimos, ¿verdad? El ganador fue Michael
Michael Woods, del Israel Premier Tech. No hubo grandes cambios en las camisetas, pero sí hubo cambios en la competencia de equipos. Está Jumbo-Visma de primero y ahora está el Bahrain Victorious en primer lugar, ¿verdad? Y el Tadet, que está solo a 17 segundos en el tiempo para poder recuperar. Si me preguntas a mí, yo creo que es Jumbo-Visma salvó la carrera al final de cuentas. Jonas se logró salvar porque hubo un momento donde Tadej iba tenía por lo menos 30 segundos de ventaja. Cuando cruzó la línea, atrás el Jonas venía, eso no se logró ver mucho en la transmisión, pero venía apretando y apretando y apretando para minimizar la pérdida de segundos en ese momento. Y al final, lo único que perdió fueron 8 segundos. Así es. Una gran salvada. Fue un excelente trabajo de Jonas, solo al final, porque todos sus compañeros ya estaban que no echaban. Vimos desde mucho más atrás también al Wout van Aert también, que ya también había hecho un pull grandísimo para tratar de lograr aumentar la ventaja del equipo y que pues cuando llegaran a la montaña pues llegaran con un grupo mucho más reducido, ¿verdad? Así es. Mañana es día de descanso en el Tour. Día de descanso para nosotros también. Día de descanso para nosotros también, pero vamos a seguir haciendo trabajos para tener en el podcast diferentes detalles que queremos compartir con ustedes, que espero les estén gustando, ¿verdad? Pero la etapa número 10, que sería el martes, ¿verdad? Ya volvemos al 10 y el martes es 11. Eso me tenía como primero, segundo. Y la etapa número 10 es otra vez una etapa de montañas con elevaciones de categorías 2 y 3, un total de 167.2 kilómetros, una oportunidad de sprint, y termina, esta vez no va a terminar en cuesta, sino que va a terminar plano. Plano, sino como bajando, ¿verdad? Entonces va a estar bastante emocionante también, así que definitivamente bien peligroso también, porque después de que logran llegar arriba, pues van a tratar de sacar bajar, la ventaja bajando, ¿verdad? Y eso es también bien peligroso. Pero... Sí, claro. Pero bueno, todavía falta muchísimo del Tour y estos primeros 9 días han sido de grandes sorpresas. Yo creo que definitivamente hemos visto de todo, la camiseta cambiando de posición, corredores que nunca habíamos visto de verdad pelear tantísimo, pues ahora los vemos pelear. El Movistar que se quedó sin líder, ya sabemos que está yendo como por etapas, ¿verdad? Porque eso es lo que les queda, ¿verdad? IF que se quedó sin su líder, pero tiene a Nielsen peleando por la camiseta de montaña. Entonces, el día de descanso lo usan los equipos para evaluar qué es lo que pueden seguir haciendo más adelante. También un poco para descansar, a pesar de que no es descanso, ¿verdad? Igual van a salir en bicicleta, van a tomar una buena cantidad de kilómetros a un nivel muy bajo, pero tratando de mantener las piernas en actividad suficiente para el día siguiente, ¿verdad? Masaje y demás, pero descanso bien merecido por este montón de días que nos han tenido con tanta emoción, ¿verdad? Así es. Pero yo creo que sí, todavía viene la parte más interesante, la parte donde muchos de los equipos que han perdido corredores o líderes, como dices, van a tratar de reevaluar qué es lo que tiene que hacer y al final de cuentas, pues hacer algo, tratar de ir a buscar etapas y se va a volver un poco más de esa presión de quién se está escapando y por qué razón y pues vamos todavía falta bastante, ¿verdad? Sí, definitivamente los equipos utilizan estos días para trabajar en lo que viene la semana que sigue, cuál es nuestra meta, nuestro objetivo y veremos, como lo hemos visto todos estos días, otros corredores saliendo a buscar el gane de la etapa, saliendo a buscar el gane como mejor combativo de la etapa. Vamos a ver la competencia de equipos que va a pasar también, si va a seguir el Jumbo-Visma peleando por eso o eso ya no es importante. Muchísimas cosas sorpresa que vienen la semana que sigue, así que como dije, seguiremos trabajando fuerte para traerles toda esta información, detalles y curiosidades, ¿verdad? Y con esto es todo por hoy. Gracias por escuchar y ver el episodio de hoy. Esto es KNC Podcast, despidiéndose Katia
Y yo soy Carlos y nos vemos en el episodio que sigue.